Siempre digo la verdad, excepto en los casting. Miento en los casting, pero como una bellaca. Ella es una actriz 360. Lo ha dicho. Rechazo ese momento mío de la infancia. Me hubiese gustado empezar un poquitín más tarde. El no saber cómo comportarme hacía que me comportara como un imbécil. No fue una etapa sencilla. A mí que no se metían conmigo en el cole un montón. Hombre, con todos los que hemos hecho televisión. Maricón, perdón. Y de repente el primer día de rodajes con los Backstreet Boys. Y yo lo primero que hice fue un videoclip con Pimpinela, que nunca digo cuál es porque me quitaron del montaje final. Mi primer trabajo fue de un anuncio de cereales Cheerios. Éramos Pilar López de Ayala, Elsa Pataki y yo. ¡Toma ya! Cuando presenté el Club Disney me di cuenta de que los artistas más grandes, los Backstreet Boys, las Spice, Gloria Estefan, Ricky Martin, Mónica Naranjo, eran al trato los mejores. Ojo, yo soy licenciada en Historia, pero yo me licencié en la historia de los hombres. No había en el Paleolítico, por ejemplo, machismo. El machismo empieza en el Neolítico. ¿Real? No puedes curar algo cuando no ha habido una restauración del daño, cuando dice aquí se olvida. ¿Pero cómo que se olvida todo? No, tenemos muertos en las cunetas. Yo, obviamente os he odiado a los dos. A ti por entrevistar a los Spice Girls 2 veces y a ti por salir en Bombón Chip y ser la sexta Bombón Chip. Rodar esa película fue de los mejores veranos de mi vida. Ojo, yo no cambiaría nada. Ser niña actriz para mí fue un sueño cumplido. Ando en el aire, aunque no sé explicar. Tengo una excusa perfecta para hablar de nostalgia. Tengo una excusa perfecta para hablar de Bombón Chip, si me apuras. Tengo una excusa perfecta para hablar del Club Disney. Y esa excusa perfecta es una excusa perfecta que venís a presentar hoy aquí y que estaréis, que desde el 24 de octubre... donde se hacía la resistencia, ¿no? Ahí ese era el Arlequín, es el... Ahí se hacía- ¿No lo sabes tú que ahí No. se hacía la Ahí se hacía resistencia? la resistencia. No. Sí, el primer programa que hizo el primer, Broncano. claro. Lo empezó ahí en el Arlequín. Sí. Contadme, una excusa perfecta, ¿qué es eso? Una excusa perfecta es una obra de teatro en la que estamos Lidia y yo, junto a Mariano Venancio, Charo Zapardiel y Teresa Guillamón, y que acabamos de estrenar, como bien has dicho tú, y continúa Lidia San José. Bueno, es una comedia, un vodevil sátira, la verdad que muy divertida, y que ocurre cuando los padres se te presentan en casa, que ya muchos estamos en ese momento, ¿no? En que los padres empiezan a hacer mayores, y todo esto con un toque de humor se tratan temas muy profundos, con lo cual es una forma de hacerte pensar mientras te ríes. Eso es jodido, ¿eh? Lo de hacer humor con cosas... O sea, porque el humor es necesario. Si no hay Siempre, humor, siempre. si no hay comedia, la vida es una mierda. Si no hay arte, la vida es una mierda. Pero claro, yo lo pienso antaño cuando la abuela vivía en casa y ahora mismo con el modo de vida que tenemos no podemos ocuparnos de nuestros familiares. ¿Cómo se trata desde la obra? Porque al final básicamente no vamos a ir a llorar, vamos a partirnos el culo, ¿no? De alguna manera, ¿o qué? Pues sí. Sí, os reís, o sea, y te ríes en todo momento. Realmente esa es un poco una excusa, nunca mejor dicho, para tratar temas mucho más profundos, que sí que afectan a las realidades de ahora. Y con respecto a eso que decías, ¿no? De que ya no podemos encargarnos... Mira, ¿ves? Se Lo está que decís, protegiendo. yo a casa no tengo a mis padres, pero tengo a mi perra. Y mi perra la traigo hasta el programa. Interrumpe el de San José. Bueno, cariño, si tienes que fer això, et puja dalt, ¿vale? Y es bilingüe. Es que es un pastor de Brie. Los pastores de Brie son gabachos. Ella es adoptada en O sea, que habla Galicia. francés Claro. y habla... Valenciano, así tú. Vale. español, ¿Ves? castellano. No, pero es que va a ponerse... ¿Qué legetil es lo único que me acuerdo? Ahora te dice... ¿Y le dice te? Cariño, voy a subir arriba. Pero esto es lo que se llama rotura de récord. Tenía una perra aquí y ahora mismo no hay perra aquí. En un Big Pass. Rotura de récord en teatro, no. Es rotura de récord en teatro. No, ahí no existe. No existe la trampa. En Ahí teatro estás en el eres aquí tú y ahora. delante del público y el teatro es verdad absoluta. Ayer vi una entrevista de Victoria Abril precisamente diciendo que ella ya no quería hacer cine porque no quedaba satisfecha o plena, ¿no? Después del trabajo. Y en el teatro le está pasando todo lo contrario. Porque hablaba de eso, de la trampa, de que en el teatro no hay trampa, ¿no? Y al final lo del récord en el teatro... Pues mira, el otro día se me olvidó el ordenador y la primera escena en la que empiezo yo hablando con ella, que por cierto ella hace de mi mujer, no tenía el ordenador en escena, luego ella me lo solucionó como todo, porque es la primera de la clase, la primera del teatro, todo lo arregla en un momento. Y tuve que seguir imaginándome que el ordenador estaba ahí, tampoco era tan importante en ese momento, pero para la siguiente escena tenía que estar ahí el ordenador porque precisamente el personaje de Mariano Venancio, mi padre, lee... pues que les quiero meter en una residencia. Y aquí no estoy haciendo spoiler porque aparece en todas partes esto, de que yo les quiero llevar a una residencia y vienen con una misión y ya tienen dos.
Una que no voy a decir y la siguiente que es librarse de la residencia. Y no estaba el ordenador y en el ¿cómo se dice? La transición de una escena a otra, Lidia me dio el ordenador. Toma, aquí lo tienes. Pero hicimos esa escena sin ordenador, tuvimos que improvisar en el momento. Y ahí, claro, no rompimos el récord, no, sino que rompimos lo que tiene que haber en la escena porque la pasada pues no estaba el ordenador. Sí, al final en el teatro depende todo de ti, de lo que tú hagas en escena y de cómo sobrevivas. Y es verdad que la ficción tiene algo de que es mucho más el trabajo del director porque con el montaje puede cambiar todo lo que había en un inicio. Aún así yo amo hacer ficción. Sí, ¿no? Claro. Sí. Además, ella está hecha también para los planos. Lidia sabe decirte con los ojos. Ahora se lleva tanto esto de actúa a mí con la mirada, ¿no? Y es como, ¿cómo actúo yo con la mirada? Yo que soy tan exagerado. Pero claro, ella tiene esto, los códigos de las cámaras, de la tele, del cine y luego también pues el del teatro. Ella es una actriz 360. Lo ha dicho. No he sido yo, lo ha Vale, dicho. me viene contento oye, con el autoestima. Claro. A mí me flipa porque sois todos jóvenes y tenéis una carrera Bueno, dos ultra jóvenes, larga. qué maravilla, ya empezamos bien. Dos Ya estamos somos, en ¿no? mediana edad. Realmente estamos en mediana edad. Sí. Somos Yo me siento muy conscientes joven. de que los 40 son los nuevos 20, si es que es verdad. O sea, Totalmente. o sea, Cuando estamos- llega a los 40 te lo digo. Maricón, perdón. No, pero no has llegado todavía, ¿qué dices? Claro. Ah, Es que verdad, Wikipedia verdad. miente con mi Es edad. que Wikipedia como la de también. Belinda. Voy a decir que con la mía también. Yo soy idiota, yo llevo diciendo que tengo 40 mucho tiempo y todavía no los tengo, pero ¿Ah, no? como que lo asumo, tengo 39, o sea, me viene ya la losa, pero como tengo 39 y como ahora el año que viene tengo los nuevos 20, pues Yo siempre miento excepto, o sea, al revés, siempre digo la verdad excepto en los castings. Miento en los castings, pero como una bellaca. Jo, pues Y Lidia, eso a ti te conoce significa- todo el mundo. Toda eso la industria significa sabe ser buena tu edad. actriz. Sí, pero- Yo miento en la calle, los castings es que no puedo. No, yo al revés, yo miento en los castings con la edad y con la estatura. Yo digo, ¿y cuántos me echas tú? Y si me dicen 28, digo, ahí la has dado. ¡ay, qué vista Ah, que la gente se tienes! imagine la edad que tengo. No, que yo lo siempre diga. digo los 42 porque me suelen decir que bien estás. A lo mejor si digo que tengo 39 me dicen, estás cascada. Pues tú puedes decir con un 2 y un 4 la cara de tu retrato. Y ahora tú lo ordenas como quieres. Yo os digo que no os veo cascados, estáis preciosos, Todos así preciosos. que tranquilos. Tú también, bonico. Ay, el Nemunik. Solo tengo que ir a Turquía un poco, pero todo lo demás correcto. Lo puedes hacer aquí a la vuelta de la esquina, en Malasaña. En la clínica, no voy a hacerle publicidad a Cristiano Ronaldo, ya lo he acabado de hacer. Aparte, yo estoy en contra de que la gente, o sea, creo que todas las operaciones en mujeres, en hombres, si tienes un pequeño complejo, sí. Si eso te está impidiendo llevar una vida normal, sí. Pero esto de tener que seguir ahora, pues todo el mundo se pone pelo, ahora todo el mundo se pone tetas. No. Y la gente no. que se hace las caras luego tienen todos la misma cara. Ya, sí, la Sí, pereza, la y pereza. que es una agresión realmente a tu cuerpo y que muchas veces lo que estás es tapando otras cosas. Y de verdad tienes tu autoestima bien y es porque, mira, es que pues estas orejas así me molestan, ¿no? Tocarte un poquito me parece estupendo, pero como que ya se haya normalizado tanto algo que realmente es pasar por un quirófano. O sea, que es que hay un riesgo Total. real. Ir al médico siempre ha dado miedo. Ahora mismo la gente a va mí voluntaria pánico. y paga una Sí, pasta. Entonces, efectivamente. es una locura. Sí. Pero bueno, tenemos que querernos más, ¿vale? No, hay que trabajarse más por dentro que por Sí. fuera, está claro. Pero bueno, que cada uno es libre de. Pues, si uno se siente mejor con su cara. Hola. Buenas. ¿Sabes lo que no se puede operar? El ser imbécil. Eso no se puede Eso operar. digo yo, el Entonces, cerebro no. es lo De que hay. momento. Pues oye, y lo que decías que lleváis que más de 3 décadas currando, ¿habíais coincidido ya o es vuestra primera obra? Trabajando es la primera vez. Es la primera vez. Sí. Hemos coincidido en pasapalabras y esa cosa. Sí, sí, en sí. algún evento. A ver, coincidir conmigo pasapalabra es fácil. Jo, yo contigo sí, porque es que creo que es la que tiene el récord. Yo creo que también. De hecho, en mi primer pasapalabra yo era menor de edad. No se emitía todavía. Nos hablaron del programa y tal, y como era un programa cultural de preguntas y a mí me encantan los juegos y todo lo que sea cultural. O sea, el trivial, soy una loca. Entonces dije que sí iba y eso, era menor de edad todavía y tengo 42. O sea, que eres un poco el amuleto de pasapalabra tú. Bueno, imagino que mucho. No, yo creo que el amuleto es. Hombre, pues, Cristian Galvez los no volvió, personajes. pero Lidia San José se ha hecho todas las cadenas Ya, hasta cuando pero no se mira a emitía. Roberto Leal desde que está, todas las cosas que presenta con éxito. Bueno, es que también Roberto es No, maravilloso. y el Todo lo que formato del toca, ¿eh? programa y, El los, formato- y el equipo del programa es increíble. Todos, la verdad que sí, que pasapalabra Me que es un encanta ir equipazo, ¿eh? Me encanta porque siempre intento en los primeros minutos llevarle a la promo, pero vosotros os vais por los cerros de Úbeda y Ya. me parece Sí, somos- maravilloso, porque es lo que necesitamos. La promo, volvemos al reparto. Tenemos 2 que conocemos de sobra, pero 3 que conocemos también de sobra. O sea, qué maravilla tener a
tengo que decir los nombres, Mariano Venancio, Charo Zapardiel y Teresa Guillamón. Qué actorazos. Qué maravilla, ¿eh? Qué actorazos. Es un lujo, se aprende cada talento. día, ¿eh? Impone Increíble. cuando bueno, ya lleváis mucho tiempo, ¿no? Pero cuando os plantáis delante de gente con una trayectoria, es que como vosotros ya erais muy pequeños y os plantasteis delante, yo creo que ya no os impone nada, ¿no? Mira, a ¿O mí qué? la única persona que me ha impuesto fue con 14 años Carmen Maura. Pero es que eso... Entonces, después de eso, ya, o sea, yo recuerdo la primera escena con Carmen que yo no fui capaz de hablar. Y de repente me dijo, niña, habla, que te toca. Y fue como... y después de eso, ojo, que he trabajado con actores y actrices del mismo nivel y gente maravillosa, pero supongo que eso ya fue como... Bueno, me cambió la visión y creo que es importante verles como compañeros e iguales para poder trabajar desde un sitio bonito. Joder. Siempre desde la admiración, Exacto. obviamente, pero desde igual a igual, porque si no cuesta mucho. Yo es que creo que, claro, las herramientas que tenéis ahora o las herramientas que puede tener, justo hablábamos de Aura Garrido aquí en la entrevista, que has dicho que es tu amiga y tal. El La otro amo. día aquí ella decía que empezó muy joven como para poder gestionar todas las herramientas que tiene ahora mismo. En vuestro caso es todavía más. Entonces, joder, A ver, empecemos diciendo que Aura es una mujer brillante y Espectacular. tremendamente inteligente. espectacular. O sea, yo es de las personas más admirables, con una inteligencia emocional, con un... Buena. O sea, es que Au es una persona buena. Yo te podría estar horas hablando de lo que la admiro, ya no solo como actriz, sino como persona. O sea, sus reflexiones, su manera de ver el mundo, todo. Y creo que ella empezó en una edad más complicada. Nosotros que empezamos de niños no eres consciente. Entonces, cuando eres consciente, pues ya llevas años haciéndolo. Au empezó en la edad en que empiezas a ser consciente. Claro. No es lo mismo empezar en una adolescencia tardía, como empezó Aura, perdón, a como nosotros. empezamos Pero yo nosotros, que hubiese éramos dado la vida niños. por haber empezado consciente. Porque esa parte de inconsciencia, de no haber sido del todo... O sea, de no darme cuenta de cómo funcionaba realmente todo esto, creo que me ha perjudicado bastante. Porque yo llegaba y no sabía ni quién era la figura del director de casting, ni la importancia que tenía, ni el director no sé qué. Y al final acaba haciéndome amigo de la que limpia, del no sé qué, de la gente menos influyente, entre comillas, te digo, ¿eh? Y eso a mí me ha restado un poco, porque hasta los propios directores de casting me han dicho, pero David, si yo te di curro tal, y yo ni me acordaba, porque no sabía cómo funcionaba el mecanismo, ¿no? Tal. A partir de la adolescencia ya tardía, o sea, un poco más mayor, y darme cuenta de cómo funciona esto, dije, ostras, digo, es que hay personas a las que ni saludo cuando llego a un plato y son las personas que me han dado el trabajo, ¿sabes? Yo era un inconsciente total. ¿Y lo has trabajado con Y el era un tiempo? contestón, contestaba igual al director que a... ¿Sabes? Y me decían, David, por favor, tal. Creo que eso ya está un poco pulido. Pero es que Aunque yo siga no sé teniendo esta mis vez. cosas, de que contesto y tal, en los ensayos de Una excusa perfecta, a veces con Esteba, pues yo le decía no, y me decía, no, espérate, que el director soy yo, tío. Y me tenía que morder la lengua, me ha pasado un par de veces. Mi inconsciencia sigo teniéndola encima. Pero rechazo ese momento mío de la infancia. Me hubiese gustado empezar un poquitín más tarde. Yo tengo A mí que... al revés, me hubiera gustado empezar antes. Antes. Incluso. Sí, es que yo empecé a los 11 y hubiera amado empezar antes. Yo sabía que quería ser actriz desde niña, sabía que quería ser niña actriz, tenía muy claro lo que quería y yo en eso, o sea, de hecho yo a día de hoy, yo no tengo aquí en España amigos ni directores de casting, ni productores, ni nada de nada. Tengo 2, 3 amigas actrices y muchos amigos fuera de la profesión. Actores tienes muchos amigos, ¿no? No tantos, ¿eh? No. Para los años que llevo y la gente que he trabajado, no tantos. Yo tampoco de amigos de verdad cercanos, siguen siendo los de toda la vida, los del instituto, Sí, los del colegio. míos. tengo amigas actrices, pero muy pocas. O sea, no creo que, y de hecho es que me da igual la posición que tenga uno. O sea, me da igual que seas director, productor o la persona que limpia. Creo que es un barco que hacemos falta Claro. todos. Y lo que te quiero decir con eso es que yo a lo mejor no saludaba a gente que me había metido ahí, que ni me acordaba del casting o no me relacionaba. Pero me decían David. por inconsciencia o ¿Por por, qué no? o por Porque- chulería porque- de decir... No, que va, yo creo, supongo que se vería como chulería decir, uy, este niño que cómo es, ¿no? Que prepotente o qué tal. Pues no, era un mecanismo de que yo, por ejemplo, encontraba más amabilidad por lo que me ha rodeado a mí en la gente un poco más campechana, pues por ejemplo las maquilladoras, las no sé qué, que con los que yo veía un poco más intelectuales por lo que había visto en mi círculo y tal. Y a lo mejor eso es lo que me paraba, incluso el respeto, lo que hemos hablado antes de los respetos a las figuras como Carmen Maura. Pues eso a mí me hacía comportarme como un... El no saber cómo comportarme hacía que me comportara como un imbécil, ¿sabes?
Pero yo sí he visto, por ejemplo, de la gente con la que yo empecé, que yo me llevaba súper bien con el segundo de dirección de Aladina, acabó siendo un director. El script también es ahora director de los importantes. Que los o sea, has la visto gente que crecer estaba y todo. abajo, sí. Yo al segundo de dirección le iba a dar todo el rato la lata porque necesitaba que me diera mis fechas para examen. Yo siempre fui buena estudiante, aprobé mis cursos cuando me tocaba, hice selectividad cuando me tocaba, hice mi carrera en la universidad pública cuando me tocaba. Y entonces yo sabía que a mí quien me interesaba era el segundo de dirección porque necesitaba mis fechas para examen. O sea, era como las cosas que yo iba buscando. A mí que fuera el director de casting, el director, el productor, Tú me da también, igual. ¿no? Tú también. Yo No, sabía que es que lo ella mío era de era... dieces y yo era de notables. Por ejemplo, en esa época, porque Qué ahora está todo maravilla. mucho más controlado, pero en esa época teníamos un tutor, ¿vale? Ella yo qué sé, Aladina o no, Aladina creo que ya es un poco más mayor, a las 11 en casa era más joven. Y en ¿verdad? Aladina también tenía tutor, Claro, básicamente porque tú yo has estaba en el estudiado hasta los instituto, 1000, claro. pero yo cuando O sea, hacía Club Disney, mis compañeros Jordi y Vanessa dejaron de estudiar, no hicieron ni el bachillerato, ¿sabes? Y dejaron de estudiar. El único que estudiaba era yo. Entonces yo tenía un tutor, que es verdad que yo me metí en la Complu, pero dejé la carrera, no la terminé. ¿Qué carrera? Filología inglesa. Pues yo tenía mi tutor y era la persona que gestionaba mis tiempos libres en los momentos en los que no había que grabar. Pero en ese momento, yo que iba a un colegio público, no sé si a ti te pasó lo yo mismo. iba al público también. Claro, se consideró que no era yo el único niño actor en esa época, había muchos más, pero se consideró que la asistencia a clase contaba un 30% de la nota. Claro, como yo no podía ir a clase, solo iba a evaluarme, a hacer los exámenes, y algún día suelto, que a lo mejor no había grabación, pues yo quería asistir a clase. Compañeros optaban por no ir, solo ir al examen. Me exigían, me iban a quitar siempre un 3 puntos del examen. Ese 30% que la enseñanza pública tal. Entonces yo para aprobar tenía que sacar mínimo un 7. Para mí esa mierda, ya no para los... Ella era de 10, ¿eh? Yo lo mínimo para aprobar, y creo que ella daba de sí demasiado. Sí, la asistencia era obligatoria, lo que pasa es que nosotros teníamos un permiso del ministerio. Entonces, al tener un permiso... Pero a mí me quitaban ese 30%. a ti Pero no. habláis de yo he tenido que- o sea, yo estaba instituto o uni. explotada. ¿En la uni o en el instituto? ¿Dónde No, decís? en el instituto. En Es que, instituto. claro, yo ya no tenía profesores particulares en la universidad, pero yo lo tuve durante todo el instituto y sí ¿Y que el no cole? fue una etapa fácil, la verdad. Cole e instituto. No fue una etapa sencilla. A mí que no se metían conmigo en el cole un montón. Hombre, con todos los que hemos hecho televisión. Yo por eso nunca salí, porque yo sabía que encima adolescentes con alcohol el nivel de violencia era mayor. ¿Con Aparte alcohol? Claro, o sea, los menores beben. Sí, pero Y en el tú- cole yo nunca les he visto. No en el cole. En Cuando empiezas a general. salir con 15, 16 años y vas a las zonas donde todos los adolescentes beben y el nivel de violencia era tremendo. Entonces a mí me daba pánico. Aparte yo oía de otros compañeros de profesión a fulanito le han dado una paliza. Entonces yo no salí nunca. Aparte, después de grabar con los Backstreet Boys, el nivel de violencia que yo sufrí fue muy fuerte. Igual que yo con las Spice, me odiaban todo el mundo. Entonces, yo me encontraba grupos de adolescentes por la calle y me insultaban y me intentaban agredir. Entonces, yo no salí porque sabía que además eso unido al alcohol era 10.000 veces peor. A mí Sí, me sí. sorprende que No, pero es que eso cuando, me ha pasado a mí cuando igual, Lidia. Sí, a básicamente... todos. Ahora ya como O sea, no es un caso niño, excepcional. niño que os veía crecer en televisión, os conozco a los dos desde los 90, y claro, tú en el fondo lo que piensas es, esta gente, todos querrán ser sus amigos, todos querrán ser sus novios, sus novias, todos tal, y claro, cuando hablo con vosotros después y veo que al final era casi lo contrario, que lo aprovechaban, supongo que gente que se sentía mal o inferior y lo achacaba contra vosotros, inferior no es la palabra. Sí, pero no, sí, no creo que sí es fuera, como, sí. como que es, tú tienes mucho éxito, pues te voy a putear. Y ya está, simplemente porque son niños. Lo veo como muy loco. O sea, me parece muy, muy sorprendente cuando... O sea, yo obviamente os he odiado a los dos. A ti por entrevistar a las Spice Girls 2 veces y a ti por salir en Bombón Chip y ser la sexta Bombón Chip y yo quería ser uno de Bombón Chip. Yo quería que se jubilara o Sergio José Luis y entrar yo. O sea, ese era el nivel. Y de repente aparece un personaje nuevo. ¡Qué rabia! ¿Ves? Sin embargo, yo sigo siendo amiga de Rebeca desde entonces. Y Sí, ¿no? Rebeca tenía 9 y yo 12. Claro. Sí, Lo digo sí. de broma, ¿eh? Sí, sí, Pero que digo que pero- cuando yo vi dije, ¿hay una sexta en Bombón Chip? ¡Qué fuerte! Sin embargo, rodar esa película fue de los mejores veranos de mi vida. Ojo, yo no cambiaría nada y ser niña actriz para mí fue un sueño cumplido y fui muy feliz y lo único que puedo poner negativo es eso, que me encontraba adolescentes por la calle si iba sola y el corazón se me aceleraba y nunca salí de fiesta, o sea, era muy raro que yo saliera. Pero es verdad que a la vez en esa época conocí a mis amigos del instituto, que siguen siendo mis amigos de hoy, que eran lo contrario a mí, eran siniestros, todos de negro, pero largo, heavies, o sea, como súper oscuros de este rollo. Y yo era como todo lo contrario, repipi, cursi, pero me aceptaron y nos queremos y nos amamos todavía O sea, a día de se hoy. podría decir, Lidia, que por el bullying y estas cosas del miedo a que te tal,
has sido un poco abstemia tú. Y al no salir, al no probar la cerveza. No creo es que es una cosa que quiero que se sepa de mi compañera. Mi compañera no sale, no bebe y además que es... Pero eso para bien, hay que reivindicarlo Ya me lo más. bebo Sí, yo. no, pero no tenía que ver con eso, tenía que ver con que a mí nunca entendí por qué llegaba una edad que era la adolescencia, porque mis primas son todas de mi edad, en verano sí salía en mi pueblo, Mijares, Ávila. Yo aquí reivindico siempre las raíces, como el lugar de infancia, ¿no? Donde has... ¿Cuántos habitantes, por ubicarlo? Pues 700. No, pero es súper conocido. 700. 700 y pico, pero en verano somos muchos. Y ahí, o sea, ahí hay más gente. Pero ahí hay un manantial. No quiero dar nombres. ¿Hay un manantial o algo pero- así? No, Mijares no me suena. No, es que también por Levante hay un río, el río Mijares, Ah. y hay un cantante en México que se llama Mijares. Vale. Curioso porque la exmujer ahora, que también es cantante de Mijares, se llama Lucero, y el charco en el que nos bañamos en mi pueblo es el charco en Lucero. Joder. Pero esos son los padres de Lucero Mijares. ¡Lucerito! ¡Que viene a ver el teatro! ¡Ay, qué divina es esa niña! ¿eh? Bueno, pues eso ya se llama Lucero. Y mi Una familia pueblo de se llama artistas en Mijares, México. sí, pero es súper conocidos allá. Sí. Y el charco en el que nos bañamos es Lucero. Pero bueno, que yo ahí sí salía los veranos y todo. Y nunca entendí por qué llegaba la adolescencia, había que beber. Era como una imposición. Es como Claro. igual que pasar. Tampoco me enteré en qué momento pasabas del colacao al café. Y como eso lo haces en tu casa, jamás pasé al café. Porque yo no me enteré qué día era él. Hoy se acaba el colacao y empieza el café. Bueno, pues igual, el alcohol era como algo que llegas a la adolescencia y a fuerza hay que fumar y beber. Me encanta que esté hablando de esto. Es que es verdad, porque es que si no fumas o no bebes, no molas. ¿No? Entonces Claro. entras en el grupo de los guays tal. Y yo es veía que los no, es que efectos. realmente molar es ir en contra de todo eso. Pero eso en el mundo de la Y- farándula, ¿cómo se huye? Porque sí que es verdad que Uy, la farándula, no. en el mundo de la farándula llega un punto, o sea, que sales de fiesta por malasaña, sales y entonces es como si quieres seguir el ritmo de las personas a las que admiras o con las que estás, tienes que ponerte al mismo nivel. No, ¿Cómo Que pues yo no mira. admiro a gente que se droga en No, principio. O sea, es decir, es que a mí no me parece algo admirable. Claro, es que no lo es, para nada lo es. Mira, el otro día le hicieron una pregunta a Penélope Cruz, le decían, ¿qué consejo le darías a la gente que empieza en la interpretación? Y dijo ella, pues que no, yo no soy quien para dar un consejo, pero diría, alejaos de las drogas. Eso fue lo que dijo Penélope. Y me pareció un gran consejo. Al final, Javi, aunque parezca Pero todo no lo en la contrario... farándula, en todo. Me parece que la droga está en Ya, todo. pero está muy asociada a eso, a la farándula, ¿vale? La farándula para mucha gente, cuando piensa en farándula, se imagina a una actriz, a un actor de noche saliendo de fiesta. Ese es el faranduleo un poco. Además, creo que viene de ahí, ¿eh? En la etimología de la palabra y todo. Pero no, en realidad los que de verdad llegan son los que tienen una disciplina férrea y los que... como tú, por ejemplo, que eres un currante, Javi. A mí- ¿Sabes? Aunque nos guste salir y tomarnos algo de vez en cuando, no os equivoquéis. La farándula buena no está asociada a Y eso. luego el otro día justo hablaba yo, bueno, en una historia de Instagram sobre esto, ¿no? Que creo que hay un problema y es que se ha normalizado la droga. Como que la gente habla de ello como algo tan normal y es tremendamente peligroso. O sea, hay muchos brotes psicóticos y yo no soy psiquiatra y no soy quien para hablar de esto. Alguien que de verdad sepa, como mi prima Ainhoa que es psiquiatra, que lo hablen. Pero es un catalizador de muchas enfermedades mentales. Sí, totalmente. Y la gente Totalmente. lo consume como si no tuviera ningún riesgo, ningún peligro y no, y una rayita de vez en cuando, un porrito de vez en cuando. No, no se puede normalizar eso. Creo que la gente que estamos en los medios de comunicación tenemos una responsabilidad. Ole. Y esa responsabilidad conlleva que no podamos normalizar cosas que no lo son y que hacen mucho daño a la sociedad. Es lo que tú dices, brota otras enfermedades. ¿Sabes? A Ahí- lo mejor una raya despierta una enfermedad mental Claro. que si no la consumes Y que no se te banalice, despierta. que se hable como banalizando, como si hablaras de tomarte un té, pues no. No es eso, tiene muchos riesgos y hay que ser responsable con lo que comunicamos, ya que muchas veces tenemos un altavoz del que a veces no somos conscientes, pero te puede estar escuchando gente que son adolescentes, que su personalidad aún no está formada, que tienen más tendencia a caer en ciertas cosas y creo que es importante que conozcan todos los riesgos. A ver, no te yo hace lo más estoy viendo en guay. las nuevas generaciones que sí que cada vez, y lo veo porque aquí, por ejemplo, pasan las nuevas generaciones de Operación Triunfo, Sí. que son gente que cada vez tiene menos reparo en decir, no, yo no bebo. Y me parece maravilloso, por cuando en nuestra época, no bebes, a mí, maricón, Claro, ya no no sé molas. cuántos. Y es como, vale. Pero por otra parte, yo recuerdo a mis ídolos. Yo cuando cumplí 28 entré en depresión porque nunca sería eterno. Porque mis ídolos habían muerto. A los 27, ¿no? A los 27. Claro, es una estupidez, porque en el fondo sigues vivo, puedes todavía crear. En cambio ellos, por circunstancias o por lo que sea, no todos murieron por drogas, pero Janis murió por drogas, Jim Morrison murió por drogas, Jimi Hendrix también,
Kurt Cobain se drogaba, pero al final había un problema más gordo. Entonces, es muy duro cuando tus ídolos pues practican este tipo de deportes de riesgo. Y que a lo mejor no hay que idolatrar las vidas de ciertos personajes y su obra, pero no su vida. Porque no son vidas admirables. ¿Pero separáis a la obra del artista? A mí a veces, por ejemplo, con Picasso me cuesta. Y ojo, me gusta mucho la obra de Picasso. Un buen machista, ¿eh? Bueno, Neruda, o sea, que tenemos unos ejemplos y creo que no hubiera sido tan considerado a día de hoy si hubiera vivido en estos tiempos, porque el nivel de machismo que él llegó y violencia es tan fuerte. De hecho, para mí es un dato curioso que yo lo estudié en el colegio como un romántico, como un enamoradizo, que él, cada etapa de su pintura estaba marcada por una mujer, su etapa rosa, su etapa azul, hasta que descubrí que lo que él hacía era machacar a las mujeres hasta destruirlas y lo que iba pintando era esa destrucción. Picasso lo conoce todo el mundo, a Dora Maar no la conoce todo el mundo. ¿Por Dora qué Maar cojones es no conoces? maravillosa. Pero no la conocen, entonces da rabia. Es una de las cosas de las pruebas que siempre hacíamos. Dime 3 pintores famosos. Muy bien, Picasso, Dalí y tal. Dime 3 pintoras famosas. Frida Kahlo. Y Frida Kahlo, y te Frida dicen. Kahlo y Buena ya la está. recuperación que ha hecho ahora para el Sofonis Banguisola, por ejemplo, de esta pintora que de hecho ya fue pintora de cámara y sus cuadros fueron atribuidos a otros hombres durante muchísimos años. Pero es que así, bueno, ahora justo hay una escultura de la Roldana en el nuevo museo de colecciones reales, que ella sí fue una pintora, pero igual cuánta gente la conoce y así te puedo decir. Joder, pero es que ahí si nos ponemos... Bueno, es que si te pongo yo ya como... tú no te habrás formado en historia o algo así, ¿no? Sí, no lo ves. Pero ojo, yo soy licenciada en historia, pero yo me licencié en la historia de los hombres. ¿Vale? Porque realmente lo que estudiaba en ese momento había solo una asignatura de historias de mujeres y yo en ese momento, aparte como también trabajaba, no me iba bien porque era a las 3 de la tarde. Entonces me partía completamente. Yo entraba a las 8 en la universidad, 8 no me acuerdo ahora, pero era 8 y poco. Entonces, claro, 3:10 empezar una asignatura de 2 horas, que ahora sí lo hubiera hecho con la mentalidad de ahora, pero... ¿Por qué dices que estudiaste la historia de los hombres? Porque la historia tal y como está planteada... Porque estudié la historia de los hombres, o sea, porque yo en todas las asignaturas estudié, las mujeres que yo estudié fue Isabel la Católica, pero ni siquiera como un ente independiente. Aparte, vamos, a mí me vinieron a enseñar que es que ella tenía una atracción por Colón. No porque ella fuera una tipa lista que vio que esa expedición podía ser interesante, no, porque le atrayó sexualmente, porque es como que las mujeres en esa época no podíamos ser inteligentes y ver... Juana la Loca, después Isabel II llega ahí Juana básicamente de Castilla, porque lo que muere. está costando recuperar el nombre es Juana de Castilla, Claro. que ya se sabe que no estaba loca, que se la liaron entre su padre y su marido y Total. luego su hijo. Carlos I de España, V de Alemania. Necesito ir metiendo, o sea, vamos a jugar a esto. Perdón, ¿eh? No, vamos a jugar a esto. Necesito ir metiendo datos frikis de cultura pop con historia, porque me encanta la historia, ¿vale? Entonces, Juana la Loca, que uno de los primeros Pilar papeles López de Ayala. de Pilar López de Ayala era en una peli contigo, en la de Espérate, Bombo no, Chip. antes, te voy a contar un dato que no vas a saber y este sí es flipante. ¡Me gusta! Mi He primer venido a trabajo, mi primer trabajo fue de un anuncio de cereales Cheerios. Cheerios. De aquellos cereales. Entonces, figuración especial éramos Pilar López de Ayala, el Zapataki y yo. ¡Toma ya! Trío de ases. ¡Me Ese gusta! fue mi primer trabajo. Yo tenía 11 años, Pilar tenía 16 y ahí nos hicimos amigas porque ella se quedó un poco cuidándome. Y después coincidimos en El Niño Invisible. Entonces, cuando ella y estaban al salir, que lo rodaban muy cerca de mi casa, yo me iba muchos días a verla. Porque era la única amiga de profesión que tenía en ese momento. Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! Fíjate. ¡Qué fuerte, joder! Ese anuncio de cereales donde no se nos ve. Hay que parar el Cheerios. vídeo para vernos, sí. Cheerios. Yo lo primero que hice fue un videoclip con Pimpinela, que nunca digo cuál es porque me quitaron del montaje final. No. Si no lo diría orgullosísimo, vamos. Pero qué fue lo maravilla, primero que es. Pero nos dieron Pimpinela. trabajo a mí y a mi padre, porque fue lo primero que me salió. ¿Edad? Mandé una foto, leímos en el periódico que buscaban niños actores en Mi Pequeño País, que en esa época era El País y los domingos había un Es suplemento verdad. que se llamaba Mi Pequeño País. Entonces mi padre siempre compraba el País y yo leía el suplemento infantil. Dije, papá, digo, están buscando niños actores. A mí me pasa como a ella, deseaba ser un niño actor. Aunque ahora tenga mis... tal, que mira, la historia es así, tampoco se puede cambiar, así ha sido y tengo que dar gracias a mí mismo y a las circunstancias de seguir trabajando, como tú dices, 30 años después, porque una de las cosas que sabemos, Lidia y yo, es lo difícil que es seguir total. currando Mantenerse, y ¿eh? mantenerse. O sea, hay que tener una, ¿cómo se dice?, vocación absoluta para aguantar tanto tiempo. Y ser buenos también, me imagino que eso también Hostia, pero- influye. Pero yo mandé la foto, una del colegio, de estas que te hacían entonces, que era una grande y muchas pequeñitas, así. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Ostras, Pues es verdad. recorté la grande y escribí una carta como muy motivado
Y al lado de mi colegio había un buzón, mi padre me ayudó a comprar el sello, y echamos la carta y me contestaron a los días que se me había elegido por esa foto para ser el Pimpinelo de joven, ¿vale? Y entonces mi padre me llevó a la grabación. Mi madre decía, esto es un rollo para vendernos libros, enciclopedias, que antiguamente iban por las casas, ¿sabes? Mi madre no se lo Y creía el para círculo de nada. lectores también. También. Todo este rollo. Que, por cierto, regalaban una minicadena, el Círculo de Lectores. Nosotros nos hicimos y con la minicadena yo oía música en CD, que aquello era una locura. Bueno, no quiero hablar de esto porque tengo yo no 24. conseguía ni la karaoke cao. O sea, porque como no tenía familia numerosa, a mí no compraban el colacao. O sea, no Te he ganado compraban nunca el pequeño, nada. claro, Nunca he pero ganado ser hijo nada. único también tienes otras Soy ventajas, nadie. Javi. Bueno, total, que al final fuimos mi padre y yo, y cuando vieron a mi padre, dijeron, ¿puedes salir tú también en el videoclip? Nos pagaron 16.000 pesetas a cada uno. Joder, Que eso sí que nos lo 100 pagaron. pavos. Sí, en esa época no estaba mal, pero en el montaje final no estoy. La canción se llama El amor no se puede olvidar. ¿Tu padre sale? El amor sí es... Pues mi padre si sale haciendo una figuración que se cruza con ella en una... Creo que, pues, la verdad es que cuando vi el videoclip no me fijé. Claro, me pero- fijé que yo no salía. pero vistes- Nunca más lo volví a ver. Me ¿Lloraste? quitaron de- Me sentó mal. No, porque- o sea, cuando eres un niño es normal. no, no, es que hombre. pasaron años, porque yo un día dije, coño, digo, este videoclip de Pimpinela, cuando ya estaba YouTube, que dije, voy a buscarlo, es que nunca lo he visto. Y no me veo en el montaje final. Me cortaron. No me ha pasado en ningún otro trabajo, pero conozco compañeros que les han quitado de una película. Como- Que han quitado toda su como trama y dato. O gente que está rodando y lo sustituyen a mitad de rodaje. Ese Ahí es mi va. miedo Bueno, siempre. eso le pasó en de Regreso al Futuro. Que Sí, Marty McFly y era algunos otro. españoles que no vamos a dar nombre. Como dato, porque siempre el Club de los 27 lo tengo muy interiorizado. ¿Os acordáis en los 90, en la Super Pop, había muchos españoles y tal, pero Jonathan Brandis? Hombre, ¿recordáis? es que era que se Era el suicidó. crush. Es que era Con mi crush. 27 años. Porque no conseguía. Porque sí, sí, no sí. consiguió papeles. ¿No recuerdas a Jonathan ¿Cómo Brandis? se llama? Era de un submarino o algo así. Él le hizo una serie que era Sequel. ¿Y se Hizo suicidó Sequel. porque no le dieron un No, papel? Él Esperaba. tenía un éxito que flipas. Sí, sí, sí. Hizo una serie con era Chuck Norris, que era Estaban también de Leonardo karate. DiCaprio y él los que llenaban Eran las los que revistas. más, Sí. él. Y a él, mí me con gustaba 27 Jonathan años, Brandis, sí. no le daban oportunidades, le dieron una con Colin Farrell y lo quitaron del metraje final. Sí. Y lo encontraron... Ay, Ahorcado. pobrecito mío, Sí, es sí. que... Por eso digo que... complicado. Sí, que era buenísimo. vosotros, Rubio, pues, ojos azules con su pelito por aquí. voy a enseñártelo Yo porque... no me hubiese suicidado por lo de Pimpinela jamás. Yo, ¿eh? El 12 de el que noviembre- más me gustaba era Edward Furlong, que también acabó ¿No fatalítico. recuerdas? Ah, claro. ¿Y este muchacho acabó así? Con 27 Sí. años. Oh, Sí, sí. qué lástima. Sí, el que más me gustaba era Edward Furlong, que era el niño de Terminator 2. Uf, esa melenita. Es Vale. verdad, pero ese chaval no me sabes lo feo que fascina. se puso años más Horrible. tarde. Gordito y tal. Es que además yo lo miré porque me encanta, la droga. Me encanta Linda Hamilton, la que hace de Sarah Connor. Me flipó ese personaje. Es Me flipante. pasaba con todos los personajes femeninos que tenían power. Me enamoraba de esos personajes. Por eso cuando yo jugaba a las películas quería ser siempre un Vale. personaje femenino. Me Sí, encantaba sí, niños- Tangina de Portergeist, la misma Caroline, La- que me decía mi amiga Cuca, David, la rubia con el pelo largo soy yo, porque tienes que ser tú Caroline. Digo, no, yo soy Caroline, por favor. Me encantan los personajes Y eso femeninos. es una mierda, porque eso le ha pasado también, o sea, lo he vivido yo con amigos, incluso yo reconociendo mi propio bullying social, que es, vamos a jugar a ser Peter Pan y un amigo decir, yo quiero ser Wendy y decir, no, tú no puedes ser Wendy. Tú no puedes ser Wendy, tienes que ser o Porque Peter eres o no, hombre. porque eres hombre. Entonces, es una mierda. Está cambiando. Hombre, yo decir pero- que estoy a favor en el sentido de que, jolín, que es que no había prácticamente personajes femeninos. Si también os lo quitáis, ahora que se escriben personajes de mujeres interesantes, vale, pero para uno que había, si encima también lo hacéis vosotros, Como en colega, el teatro dejadnos antiguamente algo. que no había mujeres, todos los hombres interpretaban todos los personajes. Bueno, realmente. Pero es que Venga, to- ya. cuéntame, pero to- no, a ver, un segundo, Dato pero histórico, todo- dato histórico. O sea, antes de decir dato histórico, solo voy a decir una palabra que es la que engloba todo esto, que se llama machismo. Vale, ya está, continúa. No, bueno, es que eso viene. No había en el Paleolítico, por ejemplo, machismo. El machismo empieza en el Neolítico. A raíz de que surgen también las clases roles, sociales, sí, son las primeras. Esto de que se ha dicho siempre, es que el machismo está en el ADN. No, en el Paleolítico no lo hay. El otro día me acabé el segundo libro que he leído de Marga Sánchez Romero, creo que es una catedrática de la Universidad de Granada. Prehistorias de mujeres me encantó y lo que el cuerpo nos cuenta y te explica todo eso, ¿no? La verdad que si queréis saber de prehistoria es. Y luego, con respecto a esto, yo publiqué este año mi primer libro, se llama Los lugares invisibles, junto a Dilo Leonor mirando a Mar. cámara, que la gente tiene que comprárselo, por favor. Escribí mi primer libro, Los lugares
Hogares Invisibles junto a Leonor Martín, actriz y arquitecta. Ella empezó en física o química, las dos presentábamos un programa en la 2 de historia y arquitectura. Es una mujer brillante, inteligente. ¿Pero la Cova? No, espera. Sí, ella. Sí. Vale. Pero qué cabeza tiene. Bueno, qué cabeza tiene que dejó la serie para poder hacer arquitectura. Porque, o sea, eso es de un nivel de inteligencia máximo. Bueno, el caso es que, por ejemplo, ahí tenemos un capítulo sobre artes escénicas. El teatro empieza en el siglo VI a.C. Por lo que se sabe, lo crea un sacerdote de Dionisos. Y por eso lo de teatro, de teólogo. Es que Pero Teos es Dios, creo. Sí, Ya, Teo pero es Dios. Curiosamente, pero es que el teatro es Dios. en náhuatl también, que es el náhuatl es el idioma de los aztecas, mexicas, cuando se asientan empiezan a llamarse mexicas, y ellos le ponen este nombre a una ciudad que ya estaba abandonada, que fue una de las de mayor esplendor de toda América Latina, que es Teotihuacán, que es ciudad de los dioses. O sea, curioso que en dos idiomas que no tienen nada que ver, Teo signifique Dios. Y por eso la religión católica lleva metiéndose en nuestro ADN desde los libritos de Teo. Teo desayuna. Teo. Bueno, el caso es que este Tespis era un sacerdote y lo que crea es un diálogo con el coro para que los feligreses están más bueno, no sé si sería feligreses la palabra exacta, pero bueno, para que la gente que acude a escuchar este rito religioso estuviera más atento. Y luego Frínico, un discípulo de él, crea los personajes femeninos y ya hasta el siglo IV, ya, bueno, Roma invade Grecia, todo esto que sabemos, ¿no? Y se queda con la cultura y tal, y ya ahí después se crean los personajes. O sea, ya empiezan mujeres, porque durante siglos las mujeres solo podían estar pues viendo el espectáculo, pero no encima del escenario. Pero y además tenían una posición en el propio teatro, ¿o no? Hombre, o sea, claro tipo en que el sí, gallinero como claro que mucho sí, y ya está, ¿no? Claro que sí. Y de hecho, Separadas pero del eso ha resto. sido Claro. hasta hace, porque también el corral de comedias maravilloso que tenemos en Almagro, que es creo que el único de Europa que se conserva así, que se conserva tal y como estaba, y tienes también el matronium. O sea, en muchos sitios está el sitio dedicado únicamente a las mujeres para que no se mezclaran. Joder, qué maravilla. Esta era mi aportación friki histórica. No. O sea, Hables de lo que hables, Lidia tiene información, es que es muy o sea, fuerte. mira, ahora has hablado del libro que te estabas leyendo sobre el Paleolítico y casualmente yo ahora estoy en una rayada, ya que nos ponemos con historia. Me toca las narices. Yo como valenciano conozco perfectamente la historia de Jaime I, el conquistador, el Sí. que nos Vamos, liberó de primero. los moros, el que no Sí. sé cuántos, tal. En Pues, Mallorca también se la sabe. claro. No, pues que, pero ¿qué pasa? Que me he metido ahora, yo necesito saber, y después de ver el genocidio activo que tenemos en Gaza, Fuerte, que ¿eh? sigue activo, Sí, y que sí. vemos cómo los colonos entran, el modus operandi sigue siendo históricamente igual, desde que fueron a las Américas, que eso no se llamaba América, y además la curiosidad de que no se llame Colombia y que se llame América, es que es loquísimo. Por Américo por Américo. Cuando, porque es el que hizo, como él firmaba abajo Claro. el mapa, pues ya sé o sea, que que no. me parece loquísimo. Pero entonces me estoy leyendo un libro que se llama Al-Azraq el Blau. Me lo estoy leyendo en valenciano. Y básicamente cuenta los que vivían ahí, que son nuestros descendientes, o sea, nuestros Antecesores, antecesores. Claro, todo el mundo conocemos a los conquistadores y a los genocidas de alguna manera que Que no han pasado la historia como genocidas, sino no, como por eso, personajes porque admirables. ¿quién lo escribe? La polla ganadora. Claro. Y ya está. Claro, Sí, y eso lo has dicho también- tú, hombre, son pero es pollas curioso que al ganadoras. final la historia en realidad estamos leyendo algo que han escrito que no hemos vivido y tal, pero ¿quién escribe eso? O sea, Que me hace hay, gracia hay cuando un se tinte dice- político, Pero por eso- hay ideologías. en Por las eso me personas que gusta. O escriben sea, los me libros de enteré historia, sí. anteayer hablando con un colega que estoy leyendo esto que me dijo que Gala también tenía, Antonio Gala, tenía el libro este de Granada, no sé qué, Carmesí, que también habla de el propio que estaba en Granada, el visir o quien fuera, desde su perspectiva. Me parece tan importante ver perspectivas, porque si no, dentro de 200 años, el tema de Palestina será el Netanyahu liberador. La guerra y- justa. A ver, es que la se historia llamará siempre se el dice tema. Claro. que En la los libros de historia, la guerra justa. la historia la han ¿Pero qué escrito guerra los justa? ganadores. Por favor. Realmente la historia la han escrito los hombres, digo yo. Y Irene las Vallejo, pollas por ejemplo, ganadoras. en El Infinitum Junco dice también, que me encantó, la historia la escriben los ricos, porque son los que tenían papel para poder escribir, antes de que esto, pues, ya con la imprenta se popularizara, ¿no? Pero ¿y cómo podemos conseguir un punto de vista más objetivo de la historia? Hombre, Leyéndolo para eso hay todo, muchas viendo todo. No, no y existe. técnicas arqueológicas. Y, por ejemplo, ahora que existe la perspectiva de género dentro de la arqueología, se han podido mostrar cosas como esto, pues como que la desigualdad no es algo intrínseco en el ser humano, no ha sido siempre así, está relacionado con las clases sociales, o sea, con la aparición de las clases sociales. O sea, claro que se están y además la ciencia está avanzando a una velocidad
que me acuerdo una vez que tuve que entrevistar en la Cueva del Castillo, en el norte. Nosotros a nivel prehistoria, pues en España hay muchísimo, ya que cuando se sale de África, el primer país que tenemos es España. Y como en África se tardó mucho en buscar, porque esta visión eurocentrista hacía que se creyera que el origen del ser humano estaba en Europa. De hecho, el matrimonio Leakey es de los primeros que se van a buscar a África, siguiendo a la idea de Darwin, ¿no? El caso es que, bueno, en el norte de España ya sabemos que hay muchos homínidos. Tenemos Atapuerca, que es algo único en el mundo, que se cree puede que sea... No, lo que sí tiene es que se considera como el primer quizá cementerio. Arzuaga habla en alguno de sus libros como el primer cementerio porque hay en la cima de los huesos hay mínimo 24 preneandertales y hay lo que le llaman la espada Excalibur, que es un bifaz, creo que es bifaz el sílex que hay ahí, y que eso se podría considerar como la primera ofrenda de la historia. Pero bueno, me he desviado mucho a lo que quería decir, que cuando yo estoy en la Cueva del Castillo, que estoy entrevistando al arqueólogo y le digo, oye, ¿por qué son estos números que hay aquí? Dice, hombre, porque estamos biopsiando el terreno. Ahí orinó un homo preneandertal hace 400.000, no me acuerdo lo que... Es como, o sea, la ciencia está avanzando a una velocidad, a un nivel que tenemos tantísima información ya que no tiene solo que ver con lo escrito, y también tiene mucho que ver con que las mujeres hayan entrado en el mundo laboral y su visión también se está incorporando con perspectiva de género, de clases, ¿no? Hay Margaret Mead, que es una antropóloga maravillosa, cuando le preguntaron cuál fue el primer símbolo de civilización, ella dijo que, o sea, esperaban que dijera, pues, yo qué sé, las vasijas, lo que fuera, ¿no? Ella dijo un hueso fracturado y luego curado, porque el cuidado es lo que nos convierte en civilización. Entonces, todas esas visiones van haciendo que tengamos una perspectiva más en conjunto y más real de lo que sí ha sido nuestra historia. Y tras este legato, bueno, me voy. Este dato nos ha dejado muertos a todos. No, pero me gusta porque... Tras este dato decimos que estamos en una excusa perfecta del Teatro Arlequín. Luego méteme tijera, que hablo mucho, perdón. Yo no corto nada, pero que sí me gusta porque ya ahora mismo nos estamos dando cuenta, eurocentrismo de mierda, machismo de mierda, o sea, son todo pollas, todo vencedores. O sea, clase también, todos los que tienen dinero. O sea, hay una perspectiva de tantos condicionantes que, joder, que hay que replanteárselo todo. Pero hasta hace 5 años, con la pandemia, la investigación para la cura de la vacuna estaba centrada, o sea, no miraban en los posibles problemas que dieran a las mujeres. O sea, que muchas han tenido problemas con el periodo. Mira, hay un libro de divulgación científica que se llama La vagina oscura. Me gusta leer, ¿vale? Por lo que sea. Por lo que sea, que es maravilloso, te habla todo lo que se sabe. Hasta ahora, bueno, el libro tendrá 3-4 años, sobre la vagina, y es brutal. Por ejemplo, como nosotras no hemos sido objeto de estudio hasta hace prácticamente, no me acuerdo, es que diría 2019, pero quizá me estoy equivocando con la fecha, y es algo antes, pero no mucho antes. Pero, por ejemplo, el primer estudio completo de la vagina se hace en 2004. Eso es muy fuerte. 2004, o sea, el pene... anticonceptivos todos femeninos. Claro. Hombre, No porque casi. los efectos secundarios que tenían, que eran los mismos para hombres y mujeres, pero ¿para qué hacer? Pero me parece, o sea, que se sepan cuáles son los síntomas de un infarto en hombres y no se sepan en mujeres. Porque no se nos estudia... O sea, nosotros que tenemos todo el órgano reproductivo diferente, que nuestras hormonas trabajan una vez al mes, no éramos objeto de estudio. Es que la endometriosis, que ahora resulta que estoy rodeada de amigas con endometriosis, jamás se lo habían detectado. O sea, era como normal que vivieran con unos dolores como si fueran cólicos que las imposibilitaban. Eso no es normal. Vivir con dolor no es normal. No. Y si los hombres tuvieran dolor... Justo el otro día estaba leyendo sobre una... Bueno, es porque estoy escribiendo unas cosas. Entonces, de una mujer, no voy a decir quién, que muere en el siglo XIX en el parto. Las mujeres han muerto de parto toda la vida. Las trepanaciones, que es como la de las primeras neurocirugías arcaicas, se sabe que se hacen desde hace al menos 10.000 años. Que eso era hacerte un orificio en el cráneo para curar diferentes afecciones. Entonces, o sea, hace 10.000 años conseguían con éxito, sin que murieran, la mayoría hechas a hombres, ¿eh? O sea, el tanto por ciento de lo que se ha excavado y se ha encontrado arqueológicamente, en España se han descubierto más de 130 trepanaciones entre la península ibérica, bueno, España, eso también es Portugal, península ibérica y Baleares, hay más de 130. Entonces, la mayoría hechas a hombres, muchísimos sobrevivieron. Entonces, hace 10.000 años te hacían trepanaciones y sobrevivían. Colega, y hace 50 moríamos en partos. Lidia, hace 2 días hay terraplanistas en la puta calle. O sea, no, hay terraplanistas. En todas las familias hay terraplanistas. Sí, qué fuerte. O sea, tenemos terraplanistas, tenemos... También hay nos están fumigando, nos están fumigando. Nos están fumigando y por eso cada vez son más fachas todos. Cada vez tenemos más
Mira, o sea, voy a hablar de Franco y mi perra se pone a ladrar. Pero más me He sorprende dicho esta Franco. gente que decía que Filomena no es plástico, pero tú lo, o sea, tú lo Que es una tocas y no nube, ¿no? está que nos frío. han puesto aquí Tú no encima lo y tocas tal. y está frío. ¿Qué va a ser eso? Estamos en el momento que más información tenemos y el momento que más... Joder, voy a Desinformación tenemos parafrasear también. a Luis Taera en el programa que nos dijo que maravilloso. sé que no está bien lo que dice, pero, o sea, no está bien, no, es No, que no, sí, es no, hay que fantástico, parafrasear. dilo. Él dice, hay que recuperar más la palabra subnormal. Pero subnormal no para referirse a alguien con gente. discapacidad, sino con alguien que es por debajo de lo normal, un subnormal o un retrasado porque está por detrás. Sí, Pero es que no- digamos no- que la palabra no se lo estábamos dando a la gente correcta, por claro, decirlo así. Claro, o sea, porque siempre se ha asociado cuando se dice de manera despectiva, peyorativa a alguien con una discapacidad. No, hay gente subnormal. Y lo siento, en el siglo XXI, con toda la información que tenemos... Y es que gracias a las redes se han encontrado todos, porque antes si uno creía que la Tierra era plana se tenía que quedar callado porque la gente de su alrededor le hacía ver que no estaba en sus cabales. Pero como ahora por redes se encuentran todos, pues claro, se han hecho fuertes. Pero el caso es que Y se votan a Vox. reafirman. Porque esa gente Se vota. reafirman. Sí, pero hay una cantidad de información que puede confundir muchísimo a la gente y vale que Hombre, sí hay que fuentes cada uno puede decir lo oficiales. que quiera y tal, pero habría que restringirlo un poquito Hombre, o yo creo medirlo que de alguna si manera. eres un poco listo, no te confundes, porque es que uno sabe dónde puede buscar información. O sea, tú sabes qué fuentes son rigurosas a la hora de dar No te información. creas, yo no lo tengo tan claro. Mira, y la O la gente- si no, y la pasa, gente para no lo la, tiene tan pasa por la claro. universidad, porque eso es de lo poco que vale decir que pasar por la universidad no te enseña una profesión. Sí, pero es que ahora... pero te enseña a buscar Mira, información. ¿dónde estamos? En Malasaña, en el centro, en el escaparate más famoso de Malasaña. Madrid. Mira, voy a hilar una excusa perfecta. Una excusa perfecta. Subnormal y Madrid. Voy a hilarlo todo, Un ¿vale? inciso, a ver, ¿eh? vamos a ver cómo- Sí, me parece bien ir a la universidad. Y os lo voy a decir con un dato: 7.291 personas ¡Ostras! son las que han muerto en las residencias abandonadas por el simple hecho de que, como Qué eran fuerte. mayores, iban a morirse. ¿Y eso por qué ha pasado? En las residencias, donde vas a enviar a tu padre de la ficción. Cabrón. Bueno, vale. Mira, sí, he de el tema decir tiene- de eso- A ver, espera, es que no me he enterado de esta noticia. no, ¿Qué- esto Comunidad- esto es de lo que la Esto es la Comunidad de pandemia, Madrid. en la pandemia. estás hablando de Sí, la pandemia. Comunidad, De los Comunidad de muertos de las Madrid comunidades, o sea, las dejó o sea, murieron Mira, 7.291 yo puedo personas. entender. Yo puedo 7.000 entender. has dicho, 7.000. Yo creo que era No, 4. sí. 7.291 Pero es que aunque hubieran sido personas. dos. Yo he de decir, puedo entender que tú tomes una decisión política equivocada. O sea, es decir, la pandemia era algo que nadie sabía cómo gestionar, que nos pilló a todos por sorpresa. Somos humanos y uno se puede equivocar. O sea, fíjate que estoy lanzándole a esta capote mujer. total. ¿no? Yo puedo entender que tú te equivoques. Lo puedo entender, es humano. A todos nos pasa. Lo que no puedo entender es que puedas dormir por las noches y que digas iban a morir igual cuando 7.291 personas han fallecido por un error tuyo. Eso es lo que no soy capaz de comprender. De verdad, ¿eh? Sobre todo porque eres el máximo responsable para cosas, pero para otras, ¿qué? ¿Vas a meter una cabeza de turco? Carlos Mazón, de verdad, Bueno, el otro 229 personas fallecidas. Eres el máximo responsable. Te has equivocado, muy bien. Dimites y Yo te me- vas yo me y bajas la acuerdo cabeza. No te aguantas cuando- un año y cobras 150.000 que euros. fue en Valencia, también este edificio que se quemaron en nada y los bomberos le habían dicho a una familia quedaros aquí y luego no pudieron rescatarla y entraron y arriesgaron su vida por intentar sacar a esa familia que casi mueren ellos y le dijeron a sus compañeros no paséis a por nosotros. Me acuerdo que vi la imagen de esos bomberos, estaban destrozados. Ellos habían hecho lo que creían que era lo correcto y se habían equivocado. O sea, por una decisión de ellos habían muerto y ellos hicieron todo lo posible por intentar salvarlos y ver ese dolor de esos bomberos a mí me causó mucho dolor porque me puse en esa posición en que todos nos podemos equivocar y una decisión nuestra errónea puede conllevar pérdidas de vida. Falta Pero un... que Por tan eso- humano es arrepentirse, pedir perdón y asumir un error. ¿no? Asumir. O sea, no pasa nada. O sea, es que yo no sería capaz de dormir por las noches sabiendo que una decisión mía se ha llevado vidas por delante. No entiendo que seas capaz de decir iban a morir igual. Es que no entiendo que a metas nuestros odio políticos les hacia falta mucha gente- humanidad en muchos casos. O sea, Pero creo que tienen- eso es general. También hay políticos que, o sea, es decir, yo soy amiga de Viviana Ido, que ha sido política, fue nuestra primera ministra de Igualdad, es un ser extraordinario, o sea, creo que hay muchísima gente en la política de que de verdad se mete porque cree que puede cambiar las cosas y para bien. Y ojo, creo que ocurre en, o sea, La mayoría de los casos no justo digo y ocurre. en diferentes ideologías.
O sea, aunque yo tenga una ideología muy concreta, porque siempre voy a estar a favor de una sanidad pública, una educación pública, yo soy resultado de la educación pública y de la sanidad pública. Mis padres no me hubieran podido pagar una educación privada y considero que tengo una cultura que está muy bien para la edad que tengo y ha sido todo gracias a la pública. Cuando estuve ingresada de pequeña estuve en la pública. O sea, yo soy resultado de lo público. Dicho eso, puedo entender que tú hayas vivido en una familia privilegiada y que creas que estés intentando hacer las cosas pensando que lo estás haciendo bien. Claro, Pero es que hay una gente vez que piensa que lo correcto es privatizar y tal, entonces ellos luchan también por lo que ellos creen que es Pero correcto. si lo creen porque de verdad piensan que... Y no porque se van a beneficiar económicamente, El que esa es la problema es que no. diferencia. Claro, Pero, pero, o como sea, vienen de estas familias que dicen, no, es que la izquierda solo genera vagos, tal, no, es que es porque si no tienen es porque no se lo han currado. Pero cuidado, es que no tiene las mismas posibilidades un niño nacido en Europa o aquí en España, que es que claro, es que el lugar condiciona, el contexto. Ya por lo todo. pronto, Claro que son blanco, hetero, europeo. Ya estoy en una situación de privilegio Claro, superior totalmente, a tú eres muchos un otros. privilegiado. Supuesto. O sea, por encima. Pero los privilegios hay que asumirlos. O sea, hay mucha Totalmente. gente de estos Y que dicen que reconocerlos, claro. libertad para tomarte una caña o comunismo. Bueno. De esa gente, primero tienes que saber, este es tu privilegio. Tú no tienes la culpa, Leonor no tiene la culpa de ser la hija del rey. Pero puedes Entonces, dimitir. Pero, Puedes abdicar, perdón, puedes abdicar. Puede abdicar. O sea, sí, eso, o sea, que eso sería lo más revolucionario. Llegas ahí y dices, voy a ser reina, pero ahora mismo república. Y dices, ¿No lo ha hecho Harry, el de Inglaterra? Pero es que ese no iba a ser rey, si no, no lo hubiera hecho, ¿Tú hombre. crees? Pero ese se ha salido de la familia real totalmente, Hombre, pero ¿no? porque Por no porque- aceptar a su mujer, ¿no? Pero La ahora familia mismo real. tiene todos los beneficios. O sea, lo que Hombre, le ha hecho claro, es el más eso listo. no va a rechazar. Él es el más Yo no listo. pertenezco a esta institución, pero el café me lo seguís poniendo y la cerveza también, por favor. todos los que habéis venido a ver este programa, porque queríais ver una obra de teatro y no os estáis enterando de qué va la obra de teatro, no pasa nada porque sigue estando ahí desde Esto el es día una obra de 24 de teatro. octubre. Esto es una obra de teatro. Pero además, que venías también aquí por el salseo histórico de dos niños actores, ¿qué más da? Si tenemos que hablar Al de final historia, estamos hablando se más de habla la experiencia historia. de Cristóbal Colón, de Juana la Loca, que de la nuestra propia. Genial. Hombre, Mira, es que yo de mi vida no hablo, yo hablo de vidas históricas. La Sí, mía no le pero- interesa a nadie. Pero no me importa. O sea, a lo mejor como no sueles hablar, sí que interesa. A mí me interesa saber a qué huele Gary Halliwell, tío. ¿A qué O sea, huele Gary Halliwell? no, Pues no. a papa frita. No, ¿qué se siente cuando gente tan joven... Has dicho algo, un dato antes que yo no conozco, que es Backstreet Boys. Desarrolla. Bueno, mi La serie, ¿eh? sueño era ser niña actriz y según yo me estaba costando mucho conseguir un papel fijo en una serie. Entonces, tras un año de casting, consigo el protagonista de A las 11 en casa, que encima toda la serie giraba en torno a este personaje y los secundarios eran Carmen Maura, Antonio Resines, Ana Obregón. Y de repente, el primer día de rodaje es con los Backstreet Boys. Virgin, Joder. que era su productora, había hecho un acuerdo a cambio de meter a un cantante que es maravilloso de Mallorca, que se llama Jaime Anglada, amigo, que de hecho es amigo de Felipe VI y de Leticia, curiosamente. La vida. La vida, y es amigo mío. Que lo adoro. Tuvo un accidente hace poco, pero está muy bien y le mando muchos besos. Y entonces él es cantante y entonces habían hecho un acuerdo a que él lo metían en la serie como actor, pero cantaba sus canciones y a cambio venían los Backstreet Boys a grabar. Entonces mi primer día de grabación de una serie que protagonizaba y que era mi sueño y que me había costado mucho conseguir porque no lo conseguía hasta los 14 años, ya era muy vieja. Pues yo ya la conocía antes de Entonces, eso. porque ya había hecho El Niño Invisible y tal, pero o sea, para mí mi lanzamiento, según yo, era a las 11. Y fue con esos que yo... A mí las Spice Girls... a mí me gustan los back. Fight. Sí. por Fight eso mujer. lucha. No, Porque no. además se ha demostrado con los años que las Spice fueron creadoras de su legado, que aún siendo juntadas en un casting se zafaron del productor porque las quería vestir igual, pero es que claro, metes a 5 tías a vivir juntas en una casa durante 9 meses, a practicar rutinas de baile y a componer canciones, que cuando llega el contrato, Gary Halliwell es la que dice, precisamente la que huele a papa frita, no es una broma, dice, pero ¿cómo es esto? Que nos quieren vestir a todas de blanco, que no sé qué, pero si lo que mejor que tenemos es que somos cada una de nuestra madre y nuestro padre, y lo que queremos es vender discos a las chicas. Los chicos nos importan un pimiento, queremos que cada chica se sienta identificada. Claro, la idea de marketing de Gary fue buenísima. Entonces cogieron las demos, porque eran de ellas. Al final era la música de un productor musical y las letras de ellas. Y se fueron de la casa donde las
pusieron a vivir durante 9 meses con las demos en y desaparecieron. Llamaron a los productores y dijeron, nos hemos ido de los managers, ¿queréis seguir trabajando con nosotras? Y dijeron, sí. Por eso estas tías no tienen por qué seguir haciendo música, porque pueden vivir de los royalties. Los Backstreet Boys no son autores de sus canciones. Y perdonadme, para una cosa que podemos ser feministas, ¿por qué no? Porque durante la época, y esto es machismo de la época, se decía que eran todo unas es putas. machismo, Se decía, son putas, son lesbianas, que ya ves tú, qué tontería, se puede ser Ostras, puta y yo ser no lesbiana en un recuerdo mundo eso. libre. No cantan ellas, es mentira, no han compuesto sus canciones. Bueno, yo- porque se llevaba muy mal que chavalas de 20 y pocos años se lo hubiesen comido como se lo comieron. Todo eso se ha reconocido con el tiempo. Pero en esa época no se las reconocía, Eso- se decía que mentían, que no cantaban ellas, que eran un nini vanini. Eso y que dices, sí, el Mini Vanilli, pero dices que era un producto para chicas y porque inicialmente era eso y es genial cómo fue el inicio de una liberación sexual de todos los que no son heteronormativos. O sea, porque para mí, tener pósters en mi casa, aunque luego me insultaran y me dijeran maricón y me Marquita, dijeran todo, sí. era como, para mí, mi favorita, desde que era bien sorpresa, era la gimnasta. Y igual yo que yo. Claro, y era como, ostras. Y luego tenía todas las postales, tenía todo. Y más allá de eso, me parece un momento. Sí que es verdad, mi prima era de Backstreet Boys, yo era de Spice Girls, cada uno era de lo suyo. Pero me mola ese duelo y vosotros en concreto, joder. Y visto desde los que estábamos enfrente viéndos crecer, qué suerte. Mira, que yo en habéis esa podido Fueron época- coincidir. encantadores, ¿eh? Yo en esa época- Fueron encantadores. Los Backstreet Boys, es que es verdad, Sí, luego eran yo ahora majísimos, volví a ¿eh? grabar después con Howie, se trajo la segunda vez a su madre a la grabación porque le había hablado de la grabación conmigo y tal, y se Qué trajo guay. a su madre puertorriqueña que hablaba español. Perfecto, estuvo con mi madre, su madre. Ellos encantadores. La verdad que muy bien y para mí fue un sueño. O sea, yo estuve 3 noches sin dormir, el estómago Es que- revuelto. Es verdad que a mí me gustaron un tiempo pues, porque yo, la música de toda mi vida, a mí mis padres no me pusieron música infantil. O sea, yo he crecido con Sabina, con Javier Crae, con este tipo de música. Cuando Justo. empezaste en El Niño Invisible, ¿no conocías Bon Bon Chip? Sí, claro que los conocía. Fíjate cómo es. Por supuesto, los conocía. Yo escuchaba más a Onda Vaselina, que era un grupo mexicano. Eras de esas. Yo era más de Sí, yo era Bon Chip. de Onda Vaselina. Yo era también más de Bon Chip. Entonces, Me gustaba. Rebeca vivía cerca de mi Toma casa mucha y a mí me habían fruta, hablado mucha fatal de fruta, Rebeca. Lo que es la. Me habían Y dicho luego que era su una amiga. creída, que se negaba a firmar. Es que todo era mentira. Por eso, cuando yo la conocí y yo me hice conocida, sabía lo que estaban diciendo de mí. Porque yo me pasé como pues eso, desde que salió el grupo, oyendo que ella le habían pedido autógrafos y había dicho que ella no firmaba, solo firmaba famosos y todo eso era mentira. O sea, Rebeca era la niña más niña. Yo creo que era más introvertida. De hecho, que el fue resto. la. No, al revés. Al revés. Yo la de veía hecho, más a mí callada, no, Rebeca. no, Y a Cristina Rebeca, también. todo Cristina lo pequeña contrario. era muy habladora. No, Más. claro, es que la pequeña es Rebeca, Ah, claro. vale, me estoy confundiendo con la mayor. No, Perdón. Rebeca es la pequeña que era lo más espontánea, Sí, es lo más. verdad, la de más hecho, graciosa, sus vamos. padres tenían una tienda de todas 100 y yo había ido a comprar a su tienda y me había atendido ella. Me dio una ¿Qué media quieres? de señora mayor, de señora de 90 años, pero me dio vergüenza, entonces fue las que compré. Y fue encantadora esa vez, pero a mí me decían y tú te lo crees. Si a ti en el barrio te están diciendo que esta es idiota y tal, te lo crees. Claro. Cuando yo conocí a Rebeca, de hecho, tenía sus amigos del cole toda la vida, nunca le ha gustado después esto, ella tiene una tienda que ha puesto en Alcorcón de moda, regala, y No es sé si podía hacer fantástica. Y luego ella hizo historia del arte también. Pero es Bueno, lo yo que se historia dice, al ya- final te dejas contaminar porque la gente Claro, dice... entonces yo dije, cuando la conocí vi lo que era, y cuando yo empecé a hacer a las 11 y veía el odio que había hacia mí en la calle, entendí que me estaba pasando lo mismo. O sea, que lo que habían dicho de ella pues es lo que decían de mí y que tampoco iba a poder hacer nada, con lo cual, pues para qué conocí a mis amigos heavies, que siguen siendo mis amigos a día de hoy, con los que soy súper feliz, amo y adoro. Y nada, pues que la gente hable. Sí, mira, yo quería decir una cosa, y es que cuando presenté el Club Disney me di cuenta de que los artistas más grandes, o sea, por ejemplo, los Backstreet Boys, las Spice, Gloria Estefan, Ricky Martin, Mónica Naranjo, eran al trato los mejores. O sea, tenían muchísimas ganas de estar ahí, lo hacían de vocación, de corazón. Las propias Spice Girls despidieron a sus managers 2 veces, que se ocupaban ellas. Claro, en un momento dado dijeron, pero ¿por qué no están los coches? Que no, porque no los hemos llamado nosotras, no tenemos manager. Lo tenían que hacer ellas, para que veas el este de control que tenían sobre su producto, hasta las películas. Los más grandes resultaban ser los más majos. Total. Siempre.
Ahora, los grupos que fueron de ida y vuelta, por ejemplo, a raíz de las Spice se crearon muchos grupos femeninos que las juntaba un productor y las ponía a cantar, pim, pam, me llaman papá, no sé qué. O sea, no tenían ni personalidad ni nada y no estaban ahí porque de verdad les gustaba. Los más grandes, los Backstreet Boys eran majísimos también, ¿eh? Pero las Spice discutían entre ellas. Lo decís con tal naturalidad. Los Backstreet Boys. Porque realmente eran majísimos, cantaban, hacían lo que les pidieras y estaban ahí y tal. Quizás Nick Carter a mí fue el que me pareció un poco más así. Que luego no es que voy a decir nada malo de Nick Carter, pero me pareció un poco el más. Ya hicieron un documental sobre él donde lo ponía. Ah, pobrecito mío, porque también fue majo. Es que digo, no. Era como la Victoria de las Spice. O sea, Jordi, cuando terminamos la primera entrevista con ¡ay, Victoria, qué borde! Pero es que Jordi separó a Victoria del resto de las Spice Girls. Cuando me dieron a mí la sorpresa, que yo me pongo a llorar, todas me abrazan, Victoria me da un beso con la cara llena de lágrimas, de mocos, y son súper majas, tal. Pero es que Jordi, cuando tal, dice, Victoria, tú ahí. Y Jordi nos sienta a las Spice Girls, incluido él, al resto, a las 4, y en un sofá, y a Victoria la deja allí. Entonces Victoria, cuando ya ha hecho la primera pregunta, dice, sorry. Dice, no, perdona, te sientas tú en ese sofá y yo me siento ahí, que soy del grupo. Claro, yo supongo que en esta situación se vio muchas veces, porque Victoria hablaba menos que el resto en las entrevistas y tal. Y al final decía, no, perdona, es que mi lugar es ese. ¡Ay, Victoria, qué borde! Pues no, Victoria reclamó su lugar, que era entre las Spice. Y también era una época donde las mujeres, si contestábamos o teníamos reacciones asociadas a lo masculino, es que eres borde, es que… O sea, la mujer tenía que tener un rol complaciente. Exactamente. O sea, eres maja si eres complaciente y sonríes todo el rato y es todo fantástico. Joder. O sea, es que yo alucino la suerte, lo decías antes con el tema de tu padre y tú que empezasteis con lo de Pimpinela. Yo era de pueblo. Yo quería ser lo mismo que vosotros, quería ser niño artista, me ponía delante del espejo a cantar, a actuar, a todo, pero ¿qué pasa? Que lo más cercano que había era un anuncio para Mayoral en Alicante en el Corte Inglés. Era como muy duro cuando eras de pueblo. Entonces me parece muy guay lo que decías antes, que ojalá hubieras empezado más tarde y tú ojalá hubieras empezado más pronto. Joder, yo creo que las cosas empiezan cuando tocan y eso me parece una maravilla. O sea, que me parece brutal. Quería comentar antes de, porque o sea, hemos hablado un poquito de todo, llevamos más de una horita, Arantxa, madre quizás. mía, ¿Sí? me preguntó Dicho Lidia, esto, ¿cuánto tardan? salud, Y yo dije, me dijo Lidia, media media hora. Dicho esto, salud pública y educación pública. Siempre. O sea, sanidad pública y educación pública. No, yo quería hablar de, como venís aquí con una excusa perfecta a hablar de residencias, quiero reivindicar también la residencia de mi pueblo, Xixona, que la han cerrado. Y me parece fatal porque en su día, hace 108 años, si me equivoco, 100 y pico años, un tal Vicente Cabrera la dio al pueblo, la dio a las monjitas para que se ocuparan de los ancianos y ahora mismo las monjitas se han vendido. Me parece fatal porque ahí teníamos a todos los yayos. ¿Han sido las monjitas? Que, no me digas. Y falta de entendimiento por el ayuntamiento. Pero bueno, ahí hay bueno, mucho pero trabajo, por lo sí. que sea. O sea, es que no. Sí, pero no puede ser porque eso se dio ese terreno y se cedió esa herencia para hacer esta causa y ahora mismo pues lo han cerrado y probablemente lo han alquilado una cosa. Y aparte esas generaciones que les ha tocado, los que están ahora en residencias, si no vivir una guerra civil, porque ya esos no quedan muchos vivos, si una dictadura… Y posguerra. Sí, una posguerra, una dictadura… hambre, les ha tocado brear con situaciones complicadísimas, han pagado impuestos, les debemos tanto a esas Pero por eso son generaciones. nuestros héroes, Lidia. Son nuestros héroes. Tienen para nietos. que no Hablamos les en una estemos… excusa perfecta, ¿eh? O sea, al final esta generación es la que viene a salvarnos, como tanto sucede, ¿no? Yo he tenido que pedir ayuda a mis padres así. Por eso esos 7.291 son personas, no son cifras, o esos 229 de Valencia no son cifras, porque son gente, los 229 los acabo de meter por mi odio por Mazón y por su irresponsabilidad. Hombre, pero es que me parece tan fuerte lo de Mazón, o sea… Me parece tan increíble. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho con Isabel Díaz Ayuso. Tú te puedes equivocar, pero que esto te deje dormir por las noches. Saber que por tu irresponsabilidad o por no haber sabido llevar una situación haya muertos, culpes a otros. No soy capaz de comprender lo que son vidas. O sea, y no son solo esas 229 vidas. Son todas esas familias, esas niñas, niños que se han quedado sin padres, esa gente que ha perdido sus hijos. O sea, estamos hablando de miles, más de… O sea,
tanta gente destrozada y destrozada por generaciones no van a poder rehacer sus vidas. Él quería Porque- decir en el comunicado, dijo algo así como que él no era mala persona, que, Sí lo que es. eso no le convertía en Sí una lo mala es. persona. Sí lo decía. es. Pero sí lo es en el momento en que puedes ir. Hombre, mala, no- o sea, has estado en un el- año, en no el has sentido en que dimitido. no has O dimitido. sea, una buena persona se con algo hubiese así. A partir de arrepentido ahí. a la primera. Pero- Hubiese dicho, ¿pero qué he hecho? Mira, hay una cosa Siendo para el superar primer cualquier responsable trauma, de que es esto. la restauración del daño. ¿Por qué España sigue tan Memoria dividida? histórica aquí en España y las cunetas a Claro, lo mejor. ahí está. O sea, ¿por qué España es un país que sigue con tanto dolor y nos siguen achacando que seguimos sacando la dictadura? Porque no ha habido una Porque no ha habido restauración una del restauración. daño. El daño hay que restaurarlo. O sea, Alemania hizo un trabajo teniendo un suceso histórico durísimo, durísimo, como fue el Holocausto. O sea, tú vas a Alemania y todos los lugares están resignificados. Y se ¿Cómo puede avergüenzan. ser que haya placas de los republicanos españoles muertos en campos de concentración en Alemania y no los haya en España? ¿Cómo puede ser que en el No, que Sol... la sabía y que te aparezca el alcalde de Madrid y la quite. Era aquí, Pero no ha habido, o sea, el Reina Sofía fue un hospital que de hecho durante la República atendió a los republicanos hasta que cae Madrid. ¿Cómo puede ser que el reloj que miramos todos el día de las uvas, nos comemos las uvas con toda la felicidad, hay ahí 3 placas de 3 momentos históricos que ninguno de los 3 ocurrió allí? Que son las víctimas del COVID, los atentados de Atocha, y sin embargo ahí se torturó, se violó y se asesinó a gente durante toda la dictadura. ¿Cómo puede ser que Billy el niño muriera de COVID, creo que fue en el 2020, y que jamás fuera juzgado? Argentina en 1985, el otro día me encontré a Carlos del Amor y le dije, te admiro mucho, creo que yo soy de las personas que creo que hay que decir las cosas buenas de la gente, que tendemos a ir a decir lo malo. No, creo que sí, he visto un trabajo de alguien que me ha gustado mucho, se lo digo, tal. Entonces me acerqué a decirle, mira, me gusta mucho tu trabajo, la matemática del espejo, tal, pero lo que más me gusta es que cuando ganó el Goya, Mejor Película Extranjera en 1985, tú dijiste, una película que habla de los juicios a la dictadura argentina, algo que jamás hicimos en España. Y me dice que se llevó críticas por eso. Claro que sí, o sea, ¿Es no real? puedes curar algo cuando no ha habido una restauración del daño, cuando dice aquí se olvida, pero ¿cómo que se olvida todo? No, tenemos muertos en las cunetas, hay gente desaparecida, poca gente sabe que hubo campos de concentración en España. O sea, a mí hay gente que me ha negado que hubo campos Bueno, de concentración en y- España. y- También ya no- niegan el holocausto. O sea, bueno, pero ya no solo eso. Que la gente dice, no, es que están viniendo muchos inmigrantes, perdona, Argel-sur-Mer, nada más pasar la frontera en Francia, era un puto campo de concentración en plena playa de españoles republicanos. El que otro día luego hicieron los un envía- homenaje ahí. Sí, o sea, bueno, es que de hecho Machado está enterrado en Coyibre ahí. Pero y no solo eso, o sea, Lázaro Cárdenas, que era presidente de México en aquel momento, él abrió las puertas sin límite a los republicanos españoles, que no lo hizo en ningún otro país. Por eso hay tantos mexicanos que tienen pasaporte español. Y había escuelas De hecho, españolas en hombre, México y todo, claro. abrieron el Colegio Madrid, San Ildefonso en 1941, o sea, tienen o sea, el nivel cultural de México subió muchísimo porque la mayoría de los intelectuales que no mataron, como Lorca, o que murieron en la cárcel, que es como matarlo, porque lo que le hicieron a Miguel Hernández fue 3/4 Y de lo mismo. restaurar el dolor de los mexicanos también lo deberíamos hacer desde España, ¿tú crees? Ese es un caso mucho más complejo, que es muy interesante, porque, por ejemplo, la España que existe hoy no tiene... Es decir, realmente quienes se aprovecharon de la situación de México fue la corona. Nosotros aquí, como campesinos, que estábamos igual de explotados. O sea, esa corona nos expolió a todos, nos explotó a todos. De hecho, no era la monarquía parlamentaria que tenemos ahora. Claro que se hizo muchísimo daño, claro que algo hay que hacer, porque lo cierto es que México sigue sufriendo las consecuencias. Lo que pasa es que lleva 200 años independizados, pero ¿quiénes se independizaron? Los descendientes de los españoles. Yo que vivo en México, que es un país que amo y adoro y al que agradezco muchísimo, que tiene una gran riqueza, pero es verdad que así como aquí yo noto que para que descubran un poco tu clase social cuando disimulas, o sea, es decir, cuando no te sale el ajque y estas cosas, te suelen preguntar a qué colegio fuiste. Y es una manera de diferenciar poco tu clase social. Eso ¿no? allá. No, aquí. No, allí, yo es que viví en Guadalajara Allí y era es del el palo. color. Vas al TEC de Monterrey. Ahí son un poco vas a- más Sí, pero no clasistas, hace falta, porque el color Ya te- diferencia. ya. Que es muy fuerte, o sea, porque ya ahí se mezcla el clasismo con el racismo. Total. Los güeritos son más Es que aceptables que desde el los... mismo lugar es Claro, donde yo nace jamás todo. me he sentido, o sea, nunca me han hecho sentir inferior en México, por mucho que sea extranjera, al revés. Bueno, ¿Por si qué? vienes de Porque Europa, soy eres, blanca y eres- y europea. Ah, Europa es como un sueño.
Y en Europa pasan muchas cosas. Claro, querida. entonces, pero muchos tienen pasaporte español precisamente por eso, porque los españoles, muchísimos emigraron a México, es un país al que España tiene muchísimo que agradecerle, porque dio casa a... Yo soy amiga, por suerte, del nieto de Lázaro Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas, que de hecho me regaló un anillo que me hizo él, que pone España mañana será republicana. A veremos ese mañana si llega. Pues ojalá, bueno, a mí sí me gustaría. O sea, Me gustaría. yo el sistema con el que me siento identificada es con la república. Ojo, que si se hace un referéndum y sale monarquía, creo que Que es se una haga, buena que democracia. se haga. Monarquía y que, parlamentaria claro, es un invento muy curioso. Somos muy aquí de cumplir, porque somos de izquierdas de verdad, los horarios laborales. Son las 6, tengo que dejar salir a la gente. Son las 6 ya. Son las 6. Entonces, si queréis hacemos una segunda parte en otro día, ¿eh? Pues ¿Qué dices? Que va. No, estamos bien servidos ya. ¿no? Muchas gracias. que nada, que 24 de octubre, una excusa perfecta. Y es que no 24 de tenéis excusa. octubre ya pasó, Sí, Javi. ya pasó, ¿eh? Que Sí, ya seguimos, estamos que en estamos en el función. Arlequín, que el Que tiempo estáis. es indefinido, que creo Sí. que vamos a empezar a hacer muchas más funciones porque está teniendo El muchísimo puente de diciembre éxito. ya vamos a hacer muchas más Sí, ya funciones. nos Soy vamos a comer inútil, unos estaba cuantos pensando el dobletes. 24 de octubre como si fuera el de noviembre. Soy Como si inútil, estuvieras en profe. verano aún, ¿no ves lo abrigaditos Sí, que vamos? Claro. O sea, es que esto verano. ha estado grabado en... Esto está hecho... Así que está yendo genial, espero que siga yendo genial. Todavía no he ido a veros, pero voy a ir en breve. Espero. Y muchos éxitos con eso y con más. ¿Es la primera entrevista que hacéis en la que no ha habido ni Harry Potter, ni Paquita Salas, ni cosas de estas o qué? Sí, yo creo que sí. A mí sí. Bueno, desde lo de Harry Potter es una cosa ¿Qué es que... lo de Harry Potter? Pues que soy la voz de Ron Weasley, el amigo de Harry en castellano, del doblaje. Ah, no sabía. Sí. Me encanta, Lidia. Me encanta. Pues fíjate, yo estar trabajando con ella para mí es... Porque es eso, o sea, con El Niño Invisible yo me hice un poco hasta fan de Lidia San José y por ver que era una niña que cumplía con todos sus sueños, que ahora me entero que eran tus sueños, que eran los míos también, pues estar contigo me mola, porque además tenemos esa cosa, ese paralelismo tú y yo. ¿Sabes? ¿Qué vas a tocar, Javi? No te olvidaré. ¿Sabes quién escribió esa canción? Te olvidaré. David Santiesteban. David de María. Sumer. David Sumer. Qué fuerte. Porque cada huella tuya seguiré. Qué bajito, súbelo, Vale. súbelo. Siento que Ando en el aire, aunque no sé explicar, no puedo olvidarte. Vamos al estribillo ya. No sé si No te olvidaré. no te olvidaré, porque en cada estrella Diría que fue el verano más feliz de mi vida, ¿eh? Qué maravilla. seguiré. Me parece. Yo eso es que era muy fan. Que muchas gracias y un aplauso. Gracias. San José, David Carrillo. Se ha cumplido. Ah, no cortes, Arantxa, no cortes. ¿La has cortado ya? ¿Todavía no? David, voy a ser padre.